Hoy nos vuelve a hablar con una palabra. Y después de mucho tiempo, mi amigo Pablo, el apóstol Pablo, claro, es el que trae la palabra. Vamos a orar. Señor, qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Qué lindo que es estar en tu casa, Señor, y disfrutar de adorar tu nombre y de ver los rostros unos a otros, Señor, de cómo nos gozamos en ti, Señor. Has cambiado nuestra vida, has cambiado nuestro destino y nuestro propósito, Señor. Nos has hecho fuertes, nos has hecho, Señor, estables en tu presencia. Deseamos escuchar tu voz, Señor. Deseamos seguir comiendo de este manjar que está presentado delante nuestro, de revelaciones que solamente pueden venir de tu trono, Señor, y que puedan sembrar en nuestro espíritu una palabra poderosa para transformar aún más nuestras vidas y caminar de gloria en gloria, Señor, a la plenitud del varón perfecto, que eres tú, Jesús. Toma la vida de Pablo, Señor, que Él pueda transmitir todo lo que has puesto en su espíritu para que su voz lo suelte con poder y autoridad en esta mañana. Y bendecimos su vida y te damos gracias por Él. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Iba a preguntar cuántos no me conocen, pero no voy a hacer esa pregunta porque me puedo llegar a poner mal. Si hay muchas manos que se levantan, chicos, pásenle aunque sea un videíto mío. Díganle que yo estuve acá alguna vez. No me olviden tan pronto. Qué bárbaro. Chapu, habla de mí acá. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo estoy muy contento de estar acá, en mi casa. Isaías 55, 8 al 11. Primero quiero que veamos una dinámica espiritual. Es un principio de Dios que hoy es una realidad en la comunicación, en toda la comunicación, en Dios y fuera de Dios. Ahora, yo me hago una pregunta. La comunicación según la entiende el mundo hoy, ¿de dónde la habrá aprendido? Porque digo, yo le hice esta introducción y me contradigo a mí mismo ahora, porque digo, ¿la comunicación en la iglesia o la comunicación en el mundo? ¿Tendría que tener alguna diferencia? Si dice que uno fue el que hizo todas las cosas. O sea que si uno tuvo que fue Dios, el creador de todas las cosas a través de Cristo, dice que en Cristo fueron hechas todas las cosas, pues todo sale de un mismo patrón original. Entonces cuando veamos comunicación, usted va a poder ver que es la comunicación que tenemos todos. En Cristo, fuera de Cristo, secular, espiritual. Esa dinámica dice que Dios dice en el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Principios. Todo nace en un pensamiento. ¿Sí? Mis pensamientos, dice él. Luego él hace los pensamientos, los transforma en palabras.
pretenden esas palabras? Pretenden poner en mí el mismo pensamiento original, para que cuando eso ocurra, eso produzca un fruto que le devuelve a él algo. ¿Se entiende cómo es el principio de funcionamiento? Todo nace en un pensamiento, luego dice que ese pensamiento se transforma en palabra, la palabra viene a nosotros e intenta producir el mismo pensamiento original para que eso produzca en mí un hacer, algo, produzca un fruto ya sea de mis palabras, un fruto ya sea de mis acciones, y eso devuelve un fruto a aquel que lanzó el primer pensamiento. Y ese es el ciclo de la comunicación. Cuando usted se comunica con alguien por medio de las palabras, usted lo que está transmitiendo es un pensamiento. Usted no se comunica sin haber pensado antes. Algunos sí, pero este es un seminario para otra cosa. Pero digo, en general la gente comunica lo que piensa. ¿Y qué busca en la comunicación? ¿Se comunica porque sí? No. Quiere influir en el otro para que el otro termine pensando igual que él. Y que cuando piense igual que él, eso le devuelva algún beneficio. Si yo puedo hacer que mi esposa piense igual a mí, ¡wow! Hacer todo lo que yo quiero. Entonces busco algo cuando me comunico. Amor, después cuando lleguemos a casa tenemos que hablar. Tengo un pensamiento acá. ¿Se entiende cómo funciona el principio espiritual? Ahora, tiene algo de particular. Él tiene un lugar donde piensa y él tiene un lugar de donde salen esas palabras, que es un lugar alto. Es un lugar más alto que mi lugar. Por eso, yo no estoy llamado a decodificarlo, porque desde acá arriba donde está él, sus pensamientos son más altos que los míos y sus palabras descienden como la lluvia a alguien que está abajo. Entonces él está diciendo que el pensamiento que puede poner en mí es aquello que él pueda revelarme a mí. No es un pensamiento del cual yo puedo acceder por mi propia fuerza ahí abajo. Yo tengo que buscar o esperar que así como desciende esa lluvia, desciendan esas palabras de revelación que produzcan en mí un pensamiento para que luego me lleven a una acción. Entonces, dos principios. Uno, el principio de la comunicación. Número dos, de todo lugar alto procede la palabra de autoridad. Porque así como él es autoridad de todas las cosas, sus pensamientos son altos y sus palabras vienen de lo alto, de la misma forma pasa también en lo natural. Cuando estamos todos en un evento político, el que está en el lugar alto es el que tiene la palabra. Y esa palabra baja con autoridad. Es una palabra que también nace de un pensamiento político y lo que busca hacer en usted es generar el mismo pensamiento para que usted haga algo que le dé fruto, que es que lo vote. ¿Se entiende cómo siempre funciona así? Ahora, eso se aplica a todas las cosas. Lugar de autoridad es lugar alto. Podemos ver a lo largo de la palabra que cada vez que Dios quiso hablar, eligió lugares altos. Entonces Él le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, un lugar alto. Cuando iba a venir el Espíritu Santo, ellos estaban en el aposento alto. Porque cada vez que Dios quiere hablar, quiere buscar un lugar alto. Porque ese lugar alto representa, manifiesta el lugar de su autoridad y representa que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces a nosotros nos resta obedecer. ¿Se entendió? Bien, vamos bien hasta acá. Lugar alto simboliza el lugar de autoridad, de donde la palabra sale y yo la obedezco. Ahora vamos a 2 Corintios 10, 3, 6. Y ahí vamos a volver de nuevo a 2 Corintios. Ahora lo vamos a ver y después vamos a volver. Usted, no sé si se puede dar una idea
del valor de la influencia de lo que usted piensa. Es tan poderoso lo que usted piensa que determina todo su sistema emocional, todo su sistema de creencia. Lo que usted piensa determina si usted sana o enferma. Yo le voy a contar algo breve para que lo ponga esta historia en medio de esto que estamos hablando. Cuando estuvimos viajando a Bolivia, cuando viajamos a Bolivia hace unas semanas, y tuvimos una demora en la aduana, en la frontera, de como 8 horas, porque estábamos ahí cerca del mediodía y teníamos que esperar como hasta las 7 de la tarde para poder cruzar. Eso a mí me generó como un enojito. Le digo enojito para que no quede feo. Me enojé. ¿Me entendés? Porque digo, ¿cómo puede ser? Si estamos acá, ahí, está la frontera acá y ahora tenemos que esperar de este lado, en una plaza, sentado con los chicos afuera, en la intemperie. Qué trágico, ¿no? Al sol, al rayo del sol. Qué feo, porque si estamos ahí. ¿Qué? Entonces, contrariedad, ¿no? Ahora tengo que esperar hasta las 7, tenemos que viajar toda la noche, porque después de cruzar había que viajar. Entonces yo estaba enojado. Ahora, cuando usted se enoja, usted desata una serie de cosas dentro de su organismo. No queda solo en que me enojé. Usted empieza a tener un poquito de taquicardia. La taquicardia se libera porque se libera adrenalina. La adrenalina actúa en todo el organismo, produce contracción de algunas arterias, hipertensión. ¿Sí? Empieza usted, si tiene gastritis crónica o aguda, empieza también a segregar más ácido clorhídrico. Eso hace que le duela la panza, gastritis, úlcera. Ahora, yo estaba ahí y decía, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Tenés que esperar acá? Y de repente, digo, si yo tengo un parámetro de entre el 0 y el 10, como que el 10 es lo que me enoja mucho, es lo que más me enoja, sí, y el 0 es lo que no me genera enojo, ni molestia, ni lo percibo como insoportable, yo póngale que estaba entre un 7,5 y 8. Estaba mal. Y todo mi organismo me acompañaba, ¿no? Me hacía fuerza junto con ese 8 de mal. Y de repente digo, ¿cuál es la escala con la cual estoy midiendo mi malestar de ahora? Porque digo, está bien, mi 10 de enojo ya sé, es un ¡ah! Pero ¿qué es lo que me hace ponerme ¡ah! Hasta el 10? ¿De dónde saco la escala de valoración? O sea, ¿qué me pone 10 de enojo? ¿Qué me pone 8? Una frontera me pone 8. Ahora digo, ¿de dónde saco yo ese paradigma mental para ponerme de 8 de mal? Tan mal. Entonces digo, es que un hombre no tiene por qué soportar esto. Y automáticamente me acordé del éxodo jujeño. ¿Qué sé yo qué fue el éxodo jujeño? Pero me imaginé un montón de gente caminando durante días. Y días, y días, y días. Y digo, el organismo está preparado para más que esto, ¿va? Para estar 8 horas en una plaza. Biológicamente, si mi paradigma fuera el biológico, yo diría, ¿cuánto estoy preparado para soportar? Y mucho más, pero mucho más que 8 horas en una plaza. Y después me acordé de los judíos, digo, pensé que Josué y Caleb estuvieron en la frontera 40 años. Ahí, déjame entrar, estaban ahí. Para cómo ellos tenían fe. Pero estuvieron 40, o sea que si yo tenía que compararme con ese paradigma, digo, si ellos pudieron esperar 40 años, ya me entré a sentir mal conmigo, ya llegué al 10 porque estaba enojado conmigo. Pero de repente algo me hizo clic, ¿no? Y digo, ¿con qué estamos comparando? Y ahí me di cuenta con cuántas cosas de este sistema, de este mundo, yo estaba comparando esa situación con lo que ya escuchamos 1000 veces, con la era del delivery, con la velocidad de internet, con que hoy ya hay fobias, movilofobia se llama cuando vos no tenés internet o no tenés señal, si ya hay fobias. El otro día vi un video de una coreanita que se quedó sin batería en el... ¿La vieron? En el subte se quedó y empezó... Una locura hizo porque se quedó sin celular. Es decir, claro, en esa era de velocidad, de todo rápido, de voracidad en todas las cosas, claro, comparado con eso, 8 horas en la aduana era mucho. Pero no comparado con lo que realmente yo podía soportar. Entonces automáticamente estaba sentado en el banco y miro así, estaba el Seba al lado, sentadito en el banco. Miro enfrente una montaña hermosa. El solcito que pasaba así a través de las hojas. Mirá que estoy poético. Así, ese solcito. Miro para el otro lado, estaban las nenas jugando junto con sus amiguitos. Algunos estaban con una guitarrita adorando.
Y ahí dije, ¿cuánto hace que no tengo una tarde de plaza? Y acá, en esta plaza, con esa montaña ahí enfrente, hay que estar ahí. Le digo, negro, ¿cuánto hace que no tengo una tarde de plaza? No sé. Está lindo, ¿no? Digo, me tienen que cortar la frontera para que me tome una tarde de plaza. Y automáticamente la valoración cambió. Obvio, ya no era... ¿Qué va a ser trágico? Era hermoso. Ahora, quiero que usted entienda que esa historia que yo le cuento cotidianamente, de todos los días, lo que me pasó un día en un lugar, nos pasa todo el tiempo a todos, con todo. Nos pasa todo el tiempo con nuestro trabajo, nos pasa todo el tiempo con el estudio, nos pasa todo el tiempo con nuestra salud, nos pasa todo el tiempo. Estamos comparándonos con parámetros y paradigmas. ¿Qué parámetros y paradigmas son los que nos gobiernan? Porque yo, ese día, con esa actitud, la primera, la del enojo, no solamente estaba pasando mal ese momento, estaba robándome horas de vida. Porque todo mi sistema estaba respondiendo a eso. O sea que yo me enfermé solo. Me estaba enfermando a mí mismo. Sí, esto que le estoy diciendo es, para los que vienen al programa, es ABC. ¿Sí? Es cognitiva, bien, eso es todo más puro. Pero a veces nosotros creemos que esa manera de revisarnos es solamente para los que están enfermos. No, es para todos. Porque la pregunta es, ¿hasta qué punto mi valoración no era enferma? Y estaba enfermándome, y hubiese enfermado a los de al lado, porque mi mal humor hubiera afectado a los de al lado, y los de al lado ya se hubieran puesto mal, y si yo hubiese hecho eso, le hubiera regalado mi parámetro a mis hijas, y le hubiera dicho, esto es terrible. Entonces mis hijas lo prenden de papá, que papá tiene toda la razón, porque está en un lugar alto de autoridad, y lo que dice papá lo dice papá. Entonces yo hubiese predeterminado su enfermedad del futuro, y los días menos de vida de mi hija. ¿Puedo entender la gravedad de la intensidad cuando puedo mirarlo desde arriba? Mi pensamiento, según de dónde se activa, va a producir algo que va a regir todo lo que soy y toda mi vida. Todos los eventos de mi vida, todas las reacciones de mi vida están preparadas por mis pensamientos. Esos pensamientos nacen de algún lado. ¿Sí puede entender para dónde vamos? Seguimos. Yo, para que usted entienda que lo que usted piensa es mucho más importante de lo que usted cree. Porque a veces hacemos esas valoraciones sin pensar que las estamos pensando, pero lo estamos pensando. Con algo yo comparo las cosas para sacar conclusiones. Cuando yo digo esto es bueno o esto es malo, lo comparo con algo. Cuando yo digo esto es alto o esto es bajo, lo comparo con algo. Cuando yo digo esto es lindo o esto es feo, lo comparo con algo. Todo el tiempo tengo un parámetro de comparación en mi interior. La pregunta que yo me hago es ¿de dónde sacamos ese parámetro? Porque todos vamos a tener un parámetro. La pregunta es ¿cuál es mi parámetro? Para determinar si mi vida es más o menos trágica, más o menos insoportable, más o menos linda, fea. ¿Me explico? ¿Están en Corintios, 2 Corintios 10? Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. A veces cuando pensamos en este pasaje lo vemos desde un lugar corporativo como iglesia, ¿no? Y decimos, como iglesia vamos a salir a derribar esos argumentos de Dios. Ahora yo quiero que usted haga lo mismo, pero que lo piense de usted para adentro. ¿Cuáles son esos argumentos que se levantan adentro mío contra el conocimiento de Dios? Porque ahí empiezan los argumentos que después son argumentos sociales. ¿O de dónde nacen si no? Todo argumento social nace de un argumento individual, que se pone de acuerdo con otro argumento individual para formar un argumento social. O sea que si hoy tenemos argumentos en el mundo que se levantan contra el conocimiento de Dios,
lo primero que yo tengo que hacer es revisar mis argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Ahora nacen de algo que figura ahí. Dice toda altivez, ¿o no? En el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora volvemos a Isaías. Y vamos a entender esto desde ese lugar. Juancito, ayúdame. Ayúdame un cachito. Subí ahí arriba. Dijimos que sus pensamientos, Él va a hacer las veces de Dios, sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y que su palabra desciende para producir algo en mí, de manera que yo piense como piensa Él, para que yo pueda actuar y llevar un fruto. Ahora, yo tengo un argumento adentro mío, ese argumento me levanta altivez. Altivez es lugar alto, pero ese lugar alto no está fuera de mí, está acá adentro. El altivo es aquel que tiene el lugar alto acá, porque el lugar alto es de Él y solo de Él. Pero la altivez es cuando vos adentro tuyo te pones en ese lugar. Entonces la altivez hace esto. Está bien, gracias. Yo lo hago. Puedo, escucha. Tengo argumento para esto. Podés bajar tranquilo. Baja tranquilo, vaya Dios. Ahí está. ¿Se entiende cómo funciona la altivez? La altivez se llena de argumentos que aprendió ahí abajo. Se pone altivo y cuando se pone altivo toma el lugar alto. Tomando el lugar alto, saca a Dios del lugar de gobierno y no puede oír otra voz que no sea la suya propia. Gracias, Juancito. ¿Se pudo entender con el ejemplo? Casi me caigo. ¿Sí? Eso por subir al lugar donde no tengo que subir. ¿Se da cuenta cómo es esto? Dios te castiga, ¿eh? Ahora, empiece a pensar de a poquito, así adentro suyo, en cuántos pensamientos usted no se cree altivo, y usted cree que esto es para el de afuera, pero todas aquellas veces que usted hace algo sin consultar a Dios, usted es altivo. Todas las veces que usted decide si es lindo, feo, bueno, malo, usted está poniéndose altivo. ¿Por qué? Porque la palabra argumento, que está ahí antes de altivez, viene del griego logismo. Logismo quiere decir cómputo. Entonces yo, un ser humano, empiezo a computar. Computo, esto es bueno. Si computar es todo lo que tiene que ver con medible, con medición. Entonces yo me tomo la atribución de decir, esto es bueno. Y como yo digo que esto es bueno, listo. ¿Para qué lo necesito a Dios? Para que defina si es bueno o malo. Entonces yo ya tengo argumentos que son logismos, que son cómputos, que me permiten a mí tomar control de las cosas y determinar y definir cosas. Entonces eso me empieza a poner altivo, porque es cierto conocimiento que me da la posibilidad de definir el bien y el mal. Y ya se está dando cuenta de dónde viene, ¿no? Me dan argumentos que me permiten a mí definir con mi conocimiento el bien y el mal. ¿Le sonó algún huerto o no? Entonces cada vez que yo me pongo altivo por esos argumentos, vuelvo a comer del árbol del bien y del mal. Ahora, eso se levanta contra el conocimiento de Dios, porque Él, que estaba ahí arriba esperando que yo me predisponga a escuchar sus pensamientos por medio de sus palabras, para conocerlo más a Él, yo con mis argumentos y mi altivez me levanto contra el conocimiento de Él, porque ya no lo necesito. Y empiezo a generar un hombre sin Dios. Esto que yo le estoy diciendo es el principio más espiritual que existe. Obediencia y desobediencia. Yo allá en Rosario ya los tengo cansados con esto. Le digo, ¿vos querés ser espiritual? Obedece. Nada más quiero. Nada más. Pero nada más, en serio, ¿eh? No me importa si es profeta, si no es profeta, si ora con los ojos abiertos, cerrados, si pone carita esta de cólico renal o no cuando adora. No me importa nada. Obedece es espiritual. No obedece no es espiritual. Yo no quiero escuchar los argumentos científicos, proféticos, apostólicos, pastorales y evangelísticos que tenés para dar. No quiero.
quiero que hagas caso, punto. Eso lo digo yo, pero eso es lo que Dios dice con nosotros. Yo no necesito, dice Dios, que vos con tus razonamientos humanos te pongas a dirimir, a ver qué es lo bueno y lo malo. Pregúntame a mí, si mis pensamientos son más altos que los tuyos. Entonces ahí me cierra la vida de Jesús, caminando, mirando al Padre. No se podía despegar de mirar al Padre. Porque cuando miraba para abajo, tenía el riesgo de empezar a definir por sí mismo, y él no lo hizo. Entonces lo más espiritual de Cristo, indudablemente, fue su obediencia. Porque por lo que padeció, aprendió obediencia y fue perfeccionado. Porque él fue obediente y hasta la muerte, y la muerte de cruz. Porque en su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Porque en el Getsemaní, aún sabiendo lo que se venía... A ver, usted entienda esto. Jesús no sabía que tenía que morir en la cruz. En el Getsemaní, le estoy hablando. Si él lo había anunciado, es necesario que yo... No lo sabía. ¿Él tenía necesidad de volver a preguntar cuál era la voluntad de su Padre? Yo creo que él tenía tal nivel de dependencia con Dios que él fue perfecto en eso. Él nunca se tomó el atrevimiento de definir lo bueno y lo malo. Entonces ahora entiende cuando se acerca al joven rico y le dice: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay uno bueno. Pero vos sos el hijo, sos santo, no pecaste en toda tu vida, o sea... Sí, pero yo no vine a mostrarme a mí, yo vine a mostrarle al Padre. Entonces, como yo hago todo lo que el Padre hace, cada vez que me ven al Padre. Pero yo no me tomo la atribución de definir lo bueno y lo malo. Yo hago lo bueno solo cuando veo al Padre. Aún en el Getsemaní. Él dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es obediencia. Ahora fíjese cómo sigue el pasaje, para que vea que todo lo que le digo es verdad. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Haga caso, no opine. Estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que cuando usted pone un lugar alto dentro de su cabeza, usted está negando a Dios. Eso lo hace altivo, arrogante. ¿Cómo hago para resolver eso? Obedecer. No, algo más espiritual. Obedecer, cabezón. ¿Qué más espiritual que eso querés? No, pero es que ¿cómo quiere que obedezca si está jugando entre el bien y el mal? Obedecer. No, pero usted no sabe por qué. Obedecer. Sí, pero ¿y si obedezco a alguien que me dice obedecer? No fuiste llamado a juzgar, fuiste llamado a obedecer. Cuando Dios vea tu obediencia, te pondrá en el lugar que Él quiere. Sí, pero ¿y si yo obedezco a alguien que no? No importa. David obedeció a Saúl. ¿Qué importa? Sí, pero yo me hago copartícipe. No, si es tu autoridad, obedece. Porque obedeciendo a tu autoridad te haces copartícipe del cielo, no copartícipe de aquel a quien obedeces, si no está bajo Dios. Cuando yo obedezco, por eso decía, obedezcan a las autoridades. ¿Qué eran las autoridades cristianas? No, obedece. Porque son autoridad. Y por si se equivocan, vos obedecés. Si no estás llamado a juzgar si se equivocan o no. Cuando vos obedeces, yo te miro desde el cielo y digo, ese está ganando carácter para mí. Ese es bueno. Pero lo dice Él. Aun cuando estoy obedeciendo a la persona incorrecta, es que no es incorrecta porque es autoridad. Y si es autoridad, yo le debo obedecer. Entonces tengo que obedecerle a mi marido que es ateo y no viene a la iglesia, claro, porque es autoridad. Pero cada vez que yo obedezco y si él se equivoca, cada vez que vos obedeces, si él se equivoca, vos no te equivocás, porque vos obedeces. Entonces el Padre te ve y dice, yo santifico esta casa, santifico al marido y a los hijos a través de una mujer obediente. ¿Sí se entiende? Que yo puedo derribar todo argumento y altivez solo cuando obedezco. Entonces cuando viene tu pastor, que es tu autoridad espiritual, y te dice, hay un viaje. No, pero lo que pasa es que tengo argumento de Pablo Gregorio. Otro. No, pero tengo el sábado la reunión en Rosario y automáticamente, ¿por qué estoy haciendo esto? 5 segundos me llevó a decirle, Caro, avísale que sí voy. Entonces, no, pero porque tenemos que reunirnos a interceder. Listo, acomodo todo y voy.
Ahora me lleva 2 segundos. ¿Por qué? ¿Pero por qué me tengo que yo poner a... Si yo fuese Sebastián Palermo o Roger Marreta, ¿cómo lo haría? ¿Qué me importa cómo lo haría? Te dice Dios. Vos estás en posición de obediencia, obedece. Eso te hace espiritual. Otro mensaje que estoy predicando mucho ahora es ese, sí. Espiritual no es algo que hagas, espiritual es algo que sos. Cuando vos imitás lo que un espiritual hace, no te hace ser espiritual. Si yo, porque soy un hombre espiritual y hoy tengo una Biblia roja, alguien dice, ay, vamos a comprar una Biblia roja para ser espirituales. No vas a ser espiritual porque tenga una Biblia roja. No vas a ser espiritual porque hagas adoraciones públicas, porque esté de moda hacer adoraciones públicas. Vas a ser espiritual porque tengas un carácter formado en él de obediencia. Eso te hace espiritual, igual que el Hijo. El Hijo, ¿por qué fue espiritual? Porque obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es ser espiritual. No místico es ser espiritual. Obediente es ser espiritual. Entonces, cuando se levantan argumentos adentro tuyo, que lo que buscan es que vos te pongas altivo, que ocupes el lugar alto de la voz de autoridad, negate a vos mismo y obedece. Negate a vos mismo, no puedo ocupar ese lugar, porque a mí se me fue dicho, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y usted dirá, hoy por eso ya la comieron. Claro, pero vos naciste de nuevo. Y ya no heredás eso. Lo volvés a crear una y otra vez en tu huerto propio. Comés de nuevo del árbol equivocado. Y cuando comés del árbol equivocado, que es vos decidir sobre el bien y el mal, pasa lo mismo que cuando comió Eva. Arrastro a los que están al lado mío. Arrastro a Eva, arrastro a Adán, a la creación de ese momento. Y yo cuando me equivoco, me pongo altivo y arrogante y argumento y tomo decisiones sin Dios, arrastro a mi familia. Porque soy autoridad para ellos. Y me siguen. Y aun cuando ellos se salven por su obediencia, yo voy a cargar con esa responsabilidad. Entonces, vuelvo a decirte, hay lugares en tu mente, hay partes en las cuales todavía te tomás la atribución de decidir. Vos, lo bueno y lo malo, lo que hago y lo que no hago, de gobernar dentro en el lugar alto, de ponerte en el lugar alto. Y aun cuando a veces lo disimulás con aspectos de piedad. Como por ejemplo decir, pero ¿cómo querés que venga el sábado, Roger? Tengo mi congregación, mis ovejitas que me están esperando. La ovejita. Pueden comer sola mi ovejita ya. No necesitan que yo esté dándoles de comer allá. Pero yo me levanto, eso es altivez enmascarada de, ay, qué buen pastor, Pablo, ¿cómo amás a tu oveja? No, amo decidir. Entonces busco argumentos para generar en él el mismo pensamiento que tengo yo y que él se convenza de que yo lo hice por algo piadoso. Uso la palabra como una herramienta, como una espada que termina destrozando las cosas, pero para mal. Todo por no obedecer. Qué fácil hubiese sido. ¿Para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto argumento? ¿Para qué tanto altivez? ¿Para qué tanto que se levanta contra el conocimiento de Dios? Pero que hace cada vez más grande el conocimiento de mi altivez. Entonces yo me creo que estoy haciendo cosas piadosas y como ya me salió una vez y me salió otra y me salió otra, ya está. Me creo que me la sé. Porque aparte de eso, en nuestros argumentos concebimos éxito y no éxito conforme no a lo que él allá arriba concibe como éxito o no éxito. Entonces yo creo que éxito y no éxito se evalúa según el parámetro que yo tengo acá adentro de lo que es éxito y no éxito. Entonces yo tomo una decisión fundado en mi altivez, fundado en mis argumentos, y hago algo en la iglesia y de repente veo que el número de la iglesia aumenta. ¿Viste que te dije, Roger? ¿Viste que iba a dar resultado esto? Para, ¿y con qué parámetro estás midiendo que da resultado o no da resultado? El parámetro de éxito. ¿Y cuál es el parámetro de éxito? Es el número. Cualquier cosa que haga en la tierra, cuanto más gente mejor. Pregúntale a un político qué es éxito, que te voten. Y digo, ¿y ese es el parámetro de éxito de Cristo? Los últimos serán los primeros, el que quiera estar adelante tiene que servir, etcétera, etcétera. Si Cristo es un libro de paradoja, Él va en contra del mundo y el mundo va en contra de Él. Entonces, cuando vos te plantás a definir con argumentos algo exitoso o no exitoso,
¿Desde qué lugar te estás parando? ¿Dónde comiste para tener esa... ¿Comiste mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre? ¿O comiste del árbol del bien y del mal para decidir vos, esto es éxito y esto no es éxito? ¿Quién te dijo eso? Jesús tuvo 12, empezó con 12, él quería que no se pierda ninguno, no se le perdió ninguno, solo el hijo de perdición. Eso es éxito, punto. ¿Pedro fue más exitoso porque se convirtieron 5.000? No. ¿Por qué fue exitoso Cristo? Porque fue obediente. ¿Y por qué fue exitoso Pedro si lo fue? Porque fue obediente. Punto. Parámetro de medición de Dios. El más obediente es el más exitoso. Aun cuando no tenga gente que me siga, claro, eso es del mundo. ¿Con qué parámetros medís tu vida, tu economía, tus éxitos, tus fracasos? ¿Por qué te deprimís? ¿Bajo qué conceptos medís para deprimirte? Para estar ansioso, para estar angustiado, para tener miedo. ¿Cuáles son los principios, los argumentos mentales que te llevan a definir esto es malo, esto es peligroso, esto no puedo, esto sí puedo? ¿De dónde sacás? ¿Dónde están esos argumentos fundados? Consejo, vamos juntos y nos postremos delante de Él y digamos, como tus pensamientos son más altos que los nuestros, no quiero saber nada por mí mismo, sino todo lo que provenga de tu trono. Y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Un Getsemaní permanente de renuevo de mis argumentos. No quiero argumentar más. No quiero argumentar más. Bueno, pero no argumentemos en contra de las cosas. ¿Pero podemos argumentar a favor? No. Jesús ahí frente al Sanedrín. Decinos, a ver por qué tenemos que salvar. Él se encarga. Pero argumentá a favor tuyo, argumentá que... Yo no estoy llamado a argumentar. Yo le mostré al Padre. Pero ahora te vamos a matar, no tenés nada para decir en tu defensa. ¿No? ¿Usted puede entender cómo nada de lo que nosotros medimos Dios lo mide? Esto yo ya lo prediqué, pero se lo vuelvo a repetir. Esa va a ser yo creo que eso va a ser uno de los parámetros de trascendencia de la nueva iglesia. De la iglesia que se viene acá nomás. Una iglesia que ya no mida más. Una iglesia que no mida ni lo que parece bueno ni lo que... Nada, no mide. La iglesia verdadera no mide. La iglesia verdadera obedece y sigue. Esa es la iglesia verdadera. No necesitamos argumentadores. No necesitamos grandes pensadores. Necesitamos grandes obedientes. Ahora, ¿a Jesús le faltaba sabiduría? Le faltaba sabiduría. Cuando hablaba decían, este habla como quien tiene autoridad. Entonces, ¿por qué no argumentaba algunas cosas? Porque Él no fue llamado a argumentar. Él fue llamado a ser de nuevo el primer Adán, aquel que no comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Él no osó comer de ese árbol. No lo comió nunca. El otro día me mandaba un videito, me lo mandaste vos, creo, de qué fue lo más grande que hizo Jesús. Lo más grande de Jesús no fue morir. Si morir, puedo morir yo. Digo, crucifíquenme a mí y listo. Si no fue lo más grosso de Jesús eso. Lo más grosso de Jesús fue vivir 33 años negándose a sí mismo para darle lugar al Padre. Y fue perfecto. Lo más grosso de Él fue vivir sin pecar y obedeciendo todos los días de su vida. Por lo cual sí tuvo eficiencia esa muerte. Pero eso fue lo más difícil. Morir no. Es más, esta se la dejo entre paréntesis picando, nada más. No le voy a decir nada. Porque si no, es todo un debate teológico que todavía no lo tengo resuelto. ¿Quieren que se lo diga? No, escuche esto. Sí se lo quería decir. Era para... ¿Cuál fue la muerte efectiva de Jesús? ¿La de su cuerpo? Yo digo esto, escuchen nada más. Esto es una teoría que le falta relleno, solo para que los que les gusta investigar, los maestros proféticos tengan algo para pensar. Si la muerte física fuera lo que redimió a la humanidad, yo no necesito a Cristo. Porque yo puedo morir físicamente y autorredimirme, ¿o no? ¿Puede entender lo que le estoy diciendo? Si la muerte física de un ser físico, hombre como era él, si su muerte era el pago por mis pecados, escuche esto, si su muerte física era el pago por mis pecados,
No lo necesito a Jesús. ¿Puedo yo pagar por mi pecado y muero yo? O sea, no muero por los de otros porque no soy Jesús. Pero por mí sí. Entonces, muero por mis pecados y después resucíteme ahí en gloria, arriba, porque ya pagué con mi muerte física todos los pecados. ¿Sí puede entender que si fuera una muerte física usted podría haberla pagado por sí mismo? ¿No necesita un hombre que muera físicamente por usted? O sea que hay una muerte de Jesús más profunda que la física, que es la que a usted le da la posibilidad de resucitar. Se lo dejo ahí. Era para que piense nada más, no le iba a dar la respuesta. ¿Cuál fue la muerte de Jesús? Importante, eterna y que me salva de los pecados. No la muerte física. Hay otra muerte que Él hizo y tuvo que hace que eso sea una realidad para nosotros hoy. Amén. Anótela porque si no le va a quedar picando ahí. Yo después quiero escuchar respuestas. ¿Cómo va a ser para encontrar esa respuesta? No piense. Preséntese ante el Padre y decir como tus pensamientos son más altos que los míos. Si es tu voluntad mostrarnos por qué. No con argumento humano. Sí, porque yo creo que en el año, y si hacemos una escala cronológica del tiempo, Cristo. No, ¿se entiende? La revelación es eso, la revelación es estar dispuesto a que el que piensa más alto pueda impartirle al que piensa más abajo. Y ese es Dios. Y ese es el principio del discipulado. ¿Usted está en discipulado? ¿Cuál es el principio del discipulado? Que usted se disponga a recibir de aquel que está en una posición de autoridad, o sea, más alto. ¿Está más alto porque sabe más que usted? No. Es porque es más obediente que usted. Punto. ¿Por qué llegó alguien a ser discipulador antes que el otro? ¿Porque sabe más teología? No. Porque obedeció antes que usted. No, pero yo también soy muy obediente. Está bien, demostrarlo. Cuando lo demuestre vas a tener un lugar de autoridad. Porque la autoridad está dada por tu nivel de obediencia. No está dada por tu conocimiento. Entonces yo puedo ir a una célula de alguien que sabe más que yo. Claro, porque él es más obediente. Y no se anda argumentando lo que te está argumentando vos. O sea que más espiritual no es el que más sabe, sino el que es más obediente. Y como esto se trata de una casa espiritual, pues los más espirituales tendrán un lugar que se va ganando por medio de la obediencia. Es decir, si yo le doy, fíjese cómo cobra en la práctica realidad, si yo le doy 5 talentos y Roger como un hombre muy obediente me trae 10, y yo le doy 1 y él como no es obediente no me trae ninguno, esto es un ejemplo, no es la realidad, y vuelvo a darle 5 y me trae 10 y me dice, no, los tengo todos guardaditos, tranquilo, lo que pasa es que tuve una semana ocupada, pero ya. La tercera vez no voy más a él. Voy a él. Entonces le digo, pará, dame los 2 que te di. Gracias, Toma. Sí, 2 más 2, 4. ¿Cuál es el más espiritual? El que me obedece. Entonces, como esto es espiritual y Dios es un Padre que ama lo que tiene y no está dispuesto a rifarlo, ni a regalarlo, ni a perderlo, pues va a dárselo a aquel que es más confiable. ¿Quién es más confiable? El más obediente. No el que más sabe. No, pero vos no sabés todo lo que sabe aquel sobre inversiones. Sabré lo que sea, será inversionista profesional de Wall Street, pero le di 2 y me dio 2. Este no sabrá nada de eso, pero le di 5, 10 y me dio 20. Entonces, ¿qué me importa los argumentos que tenga el otro? Eso pasa, si sos jefe con tus empleados, eso pasa acá en la iglesia. Un lugar espiritual donde los principios deben ser espirituales. El más obediente tiene más lugar. Ni más ni menos. ¿Querés crecer frente a Dios? Sé obediente. ¿Querés crecer frente a los que están a tu lado? Sé obediente. De esa forma vas a tener buen testimonio de los de al lado y del Padre. Obediente, obediente, obediente. ¿Cuándo? Hasta que me toque, sí, en algún momento te tocará estar como voz de autoridad de otros, pero nunca dejes de ser obediente. Yo a la gente mía de Rosario soy testigo que se lo digo, el día que yo hable mal de mi pastor, ellos tienen derecho de públicamente exhortarme. Es por lo único que yo les permito que públicamente puedan exhortarme. El día que yo vea, que ellos vean que yo hablo mal de mi pastor, que me levanto contra mi autoridad, o que vean que yo estoy perdiendo mi relación con mi autoridad, que ellos me lo marquen, le digo, que me pregunten, ¿cuánto hace que no hablas con Sebastián? Porque el día que yo pierda eso es lo peor que le puedo hacer a ellos. Entonces ellos tienen que velar por eso. ¿Hasta cuándo tengo que obedecer? Siempre. Siempre tenés que tener a alguien
al cual sujetarte y obedecer. Tenés que tener autoridad. ¿Qué pastor me da desconfianza a mí de trabajar juntos los que no tienen autoridad? Porque digo, ¿cómo sé yo que no practica la altivez? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo sé que los argumentos que recibe? ¿Por qué? Porque si él tuviera un pastor encima, ese pastor tendría todas las verdades que él no tiene. No, si él tuviera un pastor encima, a mí me daría la sensación de que él es obediente, y como él es obediente, él es espiritual, y como él es espiritual, oye la voz de Dios. Si él no tiene a alguien a quien ser obediente en la tierra, una autoridad visible al cual él pueda sujetarse, a mí me queda esta duda: si no puede sujetarse a aquel que ve, ¿cómo se sujetará al que no ve? Si no puede amar al hermano que ve, ¿cómo amará al que no ve? Me queda la duda. Entonces yo no digo nada, no lo juzgo, pero me da como una cosita. Prefiero a los obedientes, prefiero a los que están bajo autoridad, porque eso me garantiza que son espirituales. Amén. Ahora vamos a ver de dónde nace esto. Esto que leímos en el 10, que es una realidad nuestra de todo el tiempo. Todo el tiempo se va a debatir usted con dos opciones por lo menos. Una va a ser los pensamientos, la palabra y la voz del Padre. Otra, los pensamientos de su lugar de altivez. Vamos a Ezequiel 28. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? ¿Están vivos los de atrás? Levante la mano, que se salúdeme. Algunos, otros ya quedaron. A ver, levante la mano todos, a ver. Ah, no, está bien. Están despiertos. Ahora quiero mostrarle algo. Así como todo esto que dije, básicamente para que usted entienda que lo más espiritual que usted, o aquello que a usted lo va a hacer espiritual, es su obediencia, y que los lugares altos son los lugares donde sale la palabra autoridad. Yo le voy a desmistificar el satanismo. Yo le voy a mostrar lo que es el satanismo, para que usted entienda que usted no tiene que andar mistificando ni con monstruos ni bichos raros. Satanás no es tan raro ni bicho raro. Para ver a Satanás basta ver a un hombre sin Dios. Y cuando ves a un hombre sin Dios, ve a Satanás. Y cuando ve a Satanás, ve a un hombre sin Dios. Eso es lo más satánico de Satanás. No todo lo otro que es real, sí, yo no digo que no sea real, manifestaciones espirituales del mal y cosas que, sí, yo no digo que no sea real. Yo quiero mostrarle dónde está Satanás en lo cotidiano en su vida. No en las manifestaciones estruendosas de una liberación, que aunque son reales, creemos absolutamente, yo estoy hablando de otra cosa. Vamos a Ezequiel 28, les dije. Vamos a leer algunos capítulos de ahí. Algunos versículos, perdón. Ahí marque Ezequiel 28 y vámonos primero a Isaías 14. ...12, 15 al 15... ...14, 12 al 15... ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora se lo ejemplifico con el ejemplo de recién. Satanás quería subir al lugar alto.
Por eso Dios es Dios altísimo, porque Él está en el lugar alto, porque es la autoridad. Ahora, el pensamiento de Satanás fue: quiero subir al lugar alto. Quiero estar en el lugar donde está Dios. Ahora, lo triste de esto es que él ya estaba en un lugar alto, por eso fue destituido y cayó. Pero eso es algo que nos pasa cuando vos estás argumentando en vos mismo. No podés ver el lugar alto que tenés, sino que querés el lugar más alto. Él ya estaba en un lugar alto, él cayó de lo alto, él estaba sobre las naciones, dice ahí. Entonces él lo que hizo fue anhelar estar en este lugar. Esa es la semilla de la iniquidad. Ese pensamiento de Satanás, eso es lo más satánico de Satanás. No un monstruo con cuernito y cola roja. Creo que bien me salió. Eso no es lo más satánico de Satanás. Lo más satánico de Satanás es una semilla de pensamiento que dice: quiero subir a ese lugar. Casi que si te lo digo así no te da tanta bronca, Satanás, ¿no? Pero pobre. Pero en serio, pobre, porque digo, está bien, no estuvo bueno lo que hizo, fue malo. Pero el punto es que su deseo era ocupar el lugar del mejor. Era querer estar ahí, era salir en la foto. Ese fue entonces, el lugar en el cual Satanás está ahora, que es, claro, yo me lo imagino queriendo subir el monte, ¿no? Y de allá, ¡prua!, lo tiran hasta lo más bajo de lo más bajo. No hasta donde estaba antes, porque antes ya estaba alto, sino que se fue más abajo de más abajo. Cuando cayó ahí, Dios habrá dicho: esto no es lo que quería. O sea que él no es el imperio de la muerte porque quiere, él es el imperio de la muerte porque no le queda otra. Él gobierna ahí porque no, pero no es lo que quiere, no es lo que quería, no es lo que anhela. Él quería el lugar alto. Ahora, ¿en qué se diferencia esta dinámica de Satanás de querer ese lugar en algunas dinámicas mentales que tenemos nosotros? Se da cuenta que no es tan, ya no lo vemos tan místico a Satanás, ya lo vemos un poco más parecido a nosotros, ¿no? A todos nos gusta mandar un poquito. Y si no mandamos, hacernos amigos del que manda. Esa es buena. Esa es buena porque te pone en un lindo lugar y te quita la responsabilidad. Decímelo a mí. Si la habré practicado esa. Es buena, pero es mala. ¿Se entiende? ¿Qué quiero que usted vea? Quiero que usted vea dentro de sí mismo cómo a veces está también germinando la semilla satánica. La semilla del pensamiento de Satanás, subir al lugar alto, a veces está dentro nuestro. Entonces Satanás no es un montón de demonios feos, horrible, con feo olor, que cuando llega a un lugar tiene una carga pesada. Sí, también es eso. Pero Satanás a veces es un pensamiento sutil que crece adentro tuyo y que te hace que no seas obediente porque estás todo el tiempo celando el lugar que tiene otro o buscando estar un poco más alto, y por hacer eso no te das cuenta del lugar que ya tenés, del lugar alto que ya ocupás, y estás todo el tiempo mirando lo que no tenés. Eso también es una semilla satánica. Entonces, cuando el enemigo intenta satanizarnos, no hace otra cosa más que esta. No es que solamente intenta ponernos demonios feos, sino que también nos sataniza por medio de pensamientos que parecen sutiles, pero son profundamente malos. Simplemente porque nos alejan de Dios. Entonces, él que quería estar al lado de Dios acá arriba, fue expulsado tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, que terminó definiéndose por la lejanía de Dios. Porque si yo tengo que definir a Satanás antes de la caída, era un hombre, un ángel con autoridad, ¿o no? Era hermoso, ministraba, era un ministro de Dios. Ahora, ¿yo lo puedo definir así hoy? Él estaba en el medio de la vida, él estaba en medio de la justicia, él estaba en medio de la luz, se llamaba lucero, él irradiaba luz. Ahora, cuando se alejó de que era la fuente de todo eso, porque Él es la vida, la luz, la justicia, la verdad. Él queriendo acercarse ahí fue tan expulsado tan lejos que se transformó en la ausencia de eso. La ausencia de luz es tinieblas, la ausencia de verdad es mentira, la ausencia de justicia es injusticia, la ausencia de vida es muerte. O sea que Él no está en el lugar que quiere, Él está en el lugar opuesto al que quiere. Por eso tiene tanto miedo. Por eso gobierna desde el temor, porque es la única herramienta que le quedó. Ahora volvé a tu vida y mirate cuántas veces te sentís lejos de la vida, te sentís lejos de la verdad, lejos de la justicia. Cuántos pensamientos vienen que intentan alejarte de ese lugar y volvemos a reproducir la caída una y otra vez en nosotros.
Entonces yo hoy te invito a que te revises por dentro y que empieces a mirar, a sacar, a desmistificar pensamientos viejos, argumentos viejos con los cuales comparás tu vida espiritual, para que empieces a compararte con aquellos que son realmente espirituales. Ahora, ¿cómo hago para terminar con todo esto, con esta lucha interior, esta semilla satánica de querer estar en el lugar? No argumentes más, solo obedece. Te estoy dando el camino, Él nos dio el camino de la obediencia. Obedece, negarte a vos mismo. Esa es la muerte. ¿Y cómo me niego? Negate a tus argumentos, negate a tus pensamientos. Hay alguien que tiene pensamientos más altos que los tuyos. ¿Qué? Ahora entiende por qué el yugo de Cristo era liviano y fácil su carga era liviano. Porque, a ver, vení, vamos a otro ejemplo. Fíjate la vida de Jesús y no era fácil. Él es el Padre. Camina. Yo lo voy viendo y hago todo lo que Él hace. ¿Se entiende? Ahora, imagínense este andar sin Él. Yo, definiendo por la vida, ¿tendría que caminar más rápido o más lento? ¿Tendría que sacar más pecho o más panza? ¿Cómo tengo que hacerlo? Ay, qué ansiedad, qué angustia. ¿Cómo lo hago, Señor? Voy a empezar a caminar. Mirá, así o así, no porque lo vi en la tele. No, ¿dónde lo vi esto? Qué carga pesada es andar sin Dios. Cuando yo ando como Jesús andaba, solamente me pongo al lado del Padre y lo veo. Te doy la oportunidad que vuelva a tu casa. ¿Se entiende? ¿Es liviana o no? Entonces Él dice, hey, están trabajados y cargados. ¿Saben por qué? Porque están intentando hacer aquello que yo ya hice. ¿Para qué lo hacen ustedes de vuelta? Mírenme a mí y síganme. Y no los voy a defraudar. Ese sí que no te defrauda. Mi yugo, vengan a mí. Solo mírenme y caminen. No anden definiendo lo bueno y lo malo. No se generen ansiedad, no se generen miedo, no se generen ninguna carga. Solo síganme. Por eso es fácil. El niño. Tienen que ser como un niño. ¿Por qué tengo que? Porque los niños no tienen argumento. Los niños te siguen. Y ya está. Y se terminó, no andan argumentándose. Ellos van a comer, pero no se preguntan si van a comer. Papá, ¿hoy tenés para darme de comer? ¿Cuándo te preguntó eso tu hijo? A no ser que haya tenido una experiencia traumática de falta de comida, el niño promedio, él se siente y sabe que va a haber comida. No se anda preguntando si va a haber o no. El chico juega y es feliz porque sí, no porque hay elementos que hay unos elementos, Padre, hoy que me hacen ser feliz. ¿Se alinearon las cosas en este? No, el chico es feliz, punto, vamos a jugar. Ve a hacer al Padre, no argumenta, no anda pensando, no anda calculando, no anda especulando. Por eso tenemos que ser como niños que siguen a su papá. Por eso Cristo fue la figura del hijo, el hijo que sigue a su papá. Un niño está más cerca de Dios que nosotros. Claro, ¿por qué? Porque no argumenta, porque no es altivo, no se levanta con argumentos y con toda altivez, tratando de derribar no. Sé que algunos miran como diciendo, algunos vienen más avanzaditos, pero tiene que ver también con la era histórica. Algunos chicos ya son altivos de chicos porque en esta era histórica estamos tan invadidos, que se los enseñamos y nos jactamos de enseñárselo. La gente sin Dios se jacta de enseñarle cosas a su hijo que no debieran aprender. Entonces la simpleza en tu vida es mirar a Dios y seguirlo todo el tiempo. ¿Cómo aprendo eso? Aprendes siendo obediente. ¿Y obediente a quién? Y primero, si no tenés audiblemente la voz de Dios en tu oído, obedece a tu autoridad. Cuando vos obedeces a tu autoridad, al que sí ves, te estás entrenando para ser espiritual. Y yo te garantizo que desde ese lugar va a empezar a oír la voz de Dios. Ahora vos, levantate contra tu líder, no le obedezcas y cada vez va a ser más lejana la voz de Dios. Porque cada vez te vas a acercar más al pensamiento satánico que está lejos de Dios. Y cuando vos obedeces a tu líder, te acercás a la voz del cielo. Aun cuando tu líder se equivoque, sí, porque cuando vos más obedeces, más cerca de la voz de Dios estás. Entonces va a llegar un momento que la vas a oír. Entonces yo hoy te doy bien práctico los pasos. No es teología, es obedece a los que ves y son tu autoridad. Punto. Se terminó. Te estoy dando algo bien práctico. Todo lo demás viene después. ¿Cómo hago eso para hacerlo y que ese camino de obediencia sea un camino liviano y no sea un camino de carga ni pesado? No analices, no argumentes, no juzgues. Te dicen A, hace A, te dicen B, hace B.
Se terminó. ¿Vieron qué práctico qué? ¿Quieren ser espirituales? Empiecen por ahí. No hay nada más espiritual que eso. Amén. Vamos ahora, sí, a Ezequiel. Ezequiel 28 también habla de la caída, o habla del rey de Tiro, que es Satanás. Por cuanto se enalteció tu corazón, ¿qué fue lo primero que pasó? Lugar alto. ¿Cuál fue el lugar alto? Su corazón. Él ya en su corazón había reemplazado el lugar alto del Padre. Se enalteció su corazón y eso le puso un pensamiento. ¿A dónde estaba? Acá. Y dijiste, acto seguido, una palabra. Ahora, la palabra sale del lugar alto. Si yo no tengo un corazón enaltecido, yo voy a oír las palabras de Dios, que está en el lugar alto. Cuando yo tengo un corazón enaltecido, ya voy a obedecer a la palabra que sale del lugar alto, que es la que está en mi corazón. Iniquidad, eso es la iniquidad. ¿Usted quiere saber dónde nace todo antes de que se transforme en pecado? Ahí. En que yo cambio el lugar alto, dejo de oír a Dios y de poner a Dios en el lugar alto, se enaltece mi corazón o se genera una altivez mental dentro de mí y empiezo a oír ya la voz que sale del lugar alto. Ya no es el lugar de Dios, ya es mi corazón. El principio satánico es exactamente el mismo principio que nos describe Pablo y es exactamente el mismo principio que ocurre en nuestras vidas. Esta es la satanización de Satanás. Él empezó a satanizarse enalteciendo su corazón y hablándose a sí mismo. Dejó de oír la voz de que tenía el lugar alto, que era Dios, Jehová, el Padre, y empezó a oír su propia voz. Y generó en sí un pensamiento, una idea que no le estaba permitido tener, porque él tenía que hacer la idea del Padre, punto. A eso estaba llamada toda la creación, convocados a obedecer al Padre. Yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Más claro, échale agua. Usted es altivo cuando se sienta en el lugar del trono de Dios. Usted gobierna su vida. En medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Fíjense acá cómo le pone la figura de hombre también, porque realmente lo está comparando con el rey de Tiro, pero está hablando de Satanás. Ya después vamos a ver por qué está hablando de Satanás. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios, es desplazar el lugar de Dios. Y aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría, recuerda esto, sabiduría, y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. En el 5, voy a repetir algunas palabras nada más porque la idea es la misma. Dice sabiduría, dice riquezas otra vez, y se enalteció tu corazón. Es decir, a causa de lo que él vio de sí mismo, enalteció su corazón y se puso en el lugar de Dios. En el 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y de tu sabiduría. En el 16, uno arriba, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Ven que él cayó de un monte? Él ya estaba en un monte, pero él cayó, porque quiso ocupar el lugar más alto en ese monte. Perdió de la dimensión del lugar que ocupaba y por eso fue caído. Ahora yo ahí les repetí algunas palabras. Hermosura, sabiduría y riqueza. Hermosura, sabiduría y riqueza. Cuando él vio que tenía sabiduría, hermosura y riqueza, creció dentro de él un pensamiento satánico. El pensamiento es, puedo ocupar el lugar más alto. Se enalteció su corazón. Ahora, ¿tan diferente es esto que les estoy leyendo a lo que pasa en el mundo? Digo, el que tiene sabiduría,
riqueza y hermosura, ¿en el mundo no es como más importante? ¿No es aquel al que le damos los primeros lugares? ¿No es aquel al que le damos la palabra? Porque tienen sabiduría, hermosura y riqueza. ¿Se da cuenta que el mundo no es tan diferente a Satanás y Satanás no es tan diferente al mundo? Y todavía no hablamos de demonios fieros ni de posesiones demoníacas, pero estamos hablando de la verdadera semilla satánica que nos aparta y que se levanta con argumentos en contra del conocimiento de Dios de todas las personas que están afuera. Porque las personas que están afuera no están todas endemoniadas, pero todas tienen altivez en su corazón y todas buscan tener hermosura, riqueza. ¿Se dan cuenta que la semilla satánica es esa? Que todos buscan riqueza, hermosura, lo mismo que tenía Satanás, lo buscan ellos para enaltecer su corazón. Cuanto más de eso tienen, más altivos son. O sea que el pensamiento satánico es un hombre sin Dios. No es más que eso. ¿Qué es lo más satánico que le puede pasar al hombre? ¿Que sea poseído por legiones de demonios? No. Lo más satánico que le puede pasar al hombre es creer que puede estar sin él. Se terminó. Anton LaVey fue el padre de la iglesia satánica. Él levantó Church of Satan, no sé cómo es algo así. Bueno, algunos sabrán más inglés y tendrán más información. Yo les quiero leer algo. Anton LaVey fue este hombre que les digo que en el siglo pasado murió en el 97. Él levantó, hoy se llaman satanistas laveyanos, a los que siguen a Anton LaVey. Es dentro del satanismo, la máxima expresión del satanismo y el grupo que más adeptos tiene. Este satanismo, el satanismo laveyano. Escuchen lo que dijo Anton LaVey. No hay un cielo donde la gloria resplandezca, ni un infierno donde todos los pecadores se abracen. Es aquí en la tierra en donde conocemos nuestros tormentos, es aquí en la tierra donde sentimos nuestros goces, es aquí en la tierra en donde están nuestras oportunidades. Elige este día, esta hora, pues no existe redentor alguno. Esto es una prédica de un hombre sin Dios, punto. Anton LaVey decía, sería un tonto si adoro a Satanás, a un ser espiritual llamado Satanás. Porque quiere decir que tendría que aceptar que hay uno que se llama Dios, porque Satanás es el enemigo de Dios. Entonces, si reconozco que existe un Satanás, tengo que reconocer que existe un Dios. ¿Y qué me voy a poner del lado del perdedor? Yo no creo que haya ni uno ni otro, decía él. El verdadero satanista es aquel que no cree en la existencia de lo espiritual más allá del ser humano mismo. Eso es lo más satánico que hay. No adorar a Satanás. Los que adoran a Satanás tienen menos entendimiento de lo espiritual que Anton LaVey. Anton LaVey fue el verdadero satanista, porque Satanás es el lucero caído que quiso vivir sin Dios, quiso ocupar su lugar. Ese es el pensamiento satánico. Un hombre sin Dios, un ángel sin Dios, ser mi propio Dios. Esa era la prédica de Anton LaVey. Yo no necesito ni al bueno ni al malo porque yo soy bueno y malo en mí mismo. Punto. Entonces se dan cuenta cómo quiero sacar paradigmas mentales que tenemos. Es decir, tu enemigo, el pensamiento satánico que se mueve en la atmósfera hoy, es el que te puede alcanzar y es esa semilla que puede atentar contra tu verdadera espiritualidad y contra tu crecimiento. Y esa semilla satánica no es, che, vamos a armar una iglesia para adorar a Satanás. No, esos son menos entendidos que Anton LaVey. Esos algunos son medios payasos también. Si esos que hacen culto de adoración a Satanás. Son gente, ¿vieron esa gente que tiene percepción de rechazo todo el tiempo? Y que enseguida se pone en defensor de los pobres y ausentes. O sea, que se hacen el grupito de los rechazaditos, de los perdedores. Acá somos el grupo de los perdedores, pero también existimos, ¿eh? ¿Sí? Esa gente son las que adoran a Satanás. Los que entienden que hay un Satanás malo y un Dios bueno, se ponen del lado del perdedor. Por una percepción de rechazo. El verdadero satanismo es el de Anton LaVey. No existe Dios. Eso es lo que decía él, ni Satanás. Pobre, estaba re equivocado, porque estaba comiendo de la semilla satánica. Pero esa es la que atenta contra tu vida y mi vida. Claro, nosotros creemos en Dios y sabemos de la existencia de Satanás, pero a veces esa semilla sigue infectándonos y empezamos a tomar decisiones que parecen sutiles, chiquititas, que no le afectan a nadie, pero de a poquito nos empezamos a alejar.
¿Se iba entendiendo que Satanás ya no es tan diferente al mundo? ¿Ni el mundo a Satanás? Hay un ser que busca hermosura, gloria, poder, belleza, dinero, riquezas. Yo no le veo mucha diferencia con el mundo. Yo no le veo mucha diferencia a mis propios anhelos cuando me alejo de Dios. ¿O a usted no le pasa? Que cuando anda un poquitito desalineado o alejado, empieza a mirar estas cosas. Hermosura, sabiduría, riquezas. Eso atenta contra tu vida. No una posesión de legiones demoníacas que viene a tu casa y te hacen ruido. Si pasa eso, ¿sabés cómo salí corriendo y venía a pedir ayuda? Con la otra no pedís ayuda. Empezás a argumentar. ¿Y si yo hiciera esto? Y pudiera tener esto. Y ya estoy ahí un pasito más cerca. ¿Y todos esos planes de dónde salen? No, lo estoy pensando. Mirá qué buena idea que tengo. Pero no se trata de buena idea. Se trata de que te despojes de vos mismo, te presentes delante de aquel que tiene los pensamientos más altos que los tuyos y le preguntes cómo. Y que obedezcas. Pero todavía no obedezco la voz de Dios. Pregúntale a tu líder. Pero si me da un mal consejo, obedécele. Te va a hacer más espiritual. Y Dios te va a levantar de la equivocación de tu líder si fuera una equivocación. Porque eso es espiritual. Esa es la palabra que dice que Él no va a dejar que alguien se avergüence. Cuando vos obedeces por un principio espiritual, Él no te va a avergonzar, te lo puedo asegurar. Y aquello que vos pensabas que no iba a salir si tenías un mal consejo, va a salirte, no por el consejo, sino por tu obediencia. Porque Él bendice eso. Bendice al obediente, lo prospera en todos sus caminos. Porque eso es lo que hace que un hombre sea recto, sin doblez y sin doble ánimo. El que obedece no tiene doble ánimo porque no anda pensando otra cosa. Obedezco. No era tan difícil, ¿no? Ya estamos terminando. ¿Venimos bien, Rosy, con la hora? ¿Sí? ¿Estamos bien? Hasta las 4. Vamos hasta las 4 entonces. ¿Viene bien la gente? ¿Está despierta? ¿Sí? Oh. Bueno, listo. Génesis 3. Ese Satanás, que por querer ocupar el lugar que no le correspondía se alejó tanto, se tomó revancha con el hombre. Entonces el que dijo, yo no tengo muchos poderes, porque desde que me alejé de Dios, mucho de lo que tenía se me fue. Pero todavía tengo algo, un pensamiento y una palabra. ¿Y qué tal si yo uso mi pensamiento y mi palabra para producir en el otro el mismo pensamiento? ¿Se entiende? Ahora, yo no sé cómo eran las serpientes antes de la caída. Pero ustedes vieron qué fue lo que le dijo Dios a la serpiente: te arrastrarás por el polvo. Porque volvió a ponerse en un lugar alto con el hombre. Yo creo que le habló desde arriba. No sé cuán altas eran las serpientes, si tenían patas largas, no sé cómo eran. O si estaba arriba del árbol. Pero él tuvo no digo la capacidad, pero él tuvo la oportunidad de hablarle a la mujer como quien tiene autoridad y ponerse en un lugar alto. Porque la mujer escuchó, y lo que hizo Satanás fue simplemente esto: yo tuve un pensamiento y ahora lo hago palabra para producir en vos el mismo pensamiento. Eso es la satanización del hombre. Eso es lo que pasó. Él quiso ser igual a Dios. Ese fue su pensamiento y se enalteció su corazón. Entonces él dijo: si yo puedo hacer que la mujer y el hombre piensen igual que yo, esa palabra no va a venir a mí vacía. Va a producir algo. Porque en mí produjo algo. Mira dónde llegué, re lejos. Entonces él se acercó. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dio a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ese es el pensamiento satánico. Ser como Dios. Tomar el lugar de Dios. Poseer el lugar alto de autoridad y gobierno. A partir de eso, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. La semillita satánica despertó y le permitió ver aquellos que antes no veía, porque no estaba llamada a verlo, porque había alguien que determinaba el bien y el mal, y ella no andaba en el mundo determinando qué es bueno o malo. Pero la iniquidad es lo que empezó a activar el pensamiento, la concupiscencia, que luego se ejecuta en el pecado cuando come. Iniquidad es la semilla, el pensamiento, la idea, ser igual que él, hace que yo pueda ver aquello que antes no me atraía o no me parecía atractivo como algo atractivo. Y luego desobedeció a Dios. Punto. ¿Cuál es el acto espiritual más negativo de la historia de lo espiritual? La desobediencia. ¿Cuál es el acto que redime más espiritual y que redime la desobediencia? La obediencia. Por la desobediencia de uno, todos nos perdimos. Pero por la obediencia de uno, todos volvemos. Amén. Esa semilla satánica que fue sembrada en Eva, que no era ninguna cosa misteriosa, ni mágica, ni rara, simplemente la idea de vivir sin Dios. Es la misma semilla satánica que opera en los hijos de desobediencia allá afuera. Y es la misma que puede atentar contra nuestras vidas adentro. Entonces, cuando queremos hacer una mixtura, una mezcla de lo que entiendo de parte de Dios y lo que aprendo afuera, es la tragedia de la religión. La religión se forma por una mezcla en partes iguales de entendimiento espiritual, porque tengo el Espíritu Santo, y de entendimiento del mundo, porque me manejo bajo el espíritu del mundo. Junto a las dos cosas, hago una mezcla, se llama religión. Esa es, si fuera un diseño satánico, es mejor que la satanización, porque te hace estar en el error creyendo que estás acertado, es la peor. Entonces, después, yo no quiero extenderme mucho más, porque básicamente eso es lo que quería expresarle, y quiero en lo espiritual que se caigan los velos y argumentos que nos hicieron entender mal las cosas, para que entendiendo la verdad procuremos andar en ella. No es tan complicado obedecer. No es tan complicado, no argumentes. No es tan complicado, no te pongas en el lugar alto. Hay un lugar alto y corresponde solo a un rey y señor de todas las cosas. A vos te toca obedecer. Pero después quiero que revisen Primera de Corintios 2, del 6 en adelante, cuando habla del espíritu del mundo, del espíritu del hombre, y de los hijos de Dios y el Espíritu de Dios. Ese es el lugar a donde yo puedo acceder a buscar información. Puedo ir al espíritu del mundo, a oír los conceptos, paradigmas y preceptos del espíritu del mundo, o puedo habitar en Dios y que Él, por medio de su Espíritu Santo, que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, nos revele toda sabiduría y misterio. Y como dije recién, de la combinación de estas dos aparece la religión. Entonces yo te voy a decir otra cosa más que le vengo diciendo hace un tiempo para que medites también en ella. Dios no hace muchas cosas al mismo tiempo sobre la faz de la tierra. Él hace una cosa. Dice la palabra, Él no le habla a los evangélicos. Él no le habla a los cristianos solamente. Él habla. Jesús no vino solo para los que creemos en Jesús. Jesús vino a la tierra. Dice que Jesús es olor agradable y fragante de vida para los que se salvan, pero es olor de perdición y juicio para los que no lo aceptan. O sea que Él vino a los dos. Jesús vino a la tierra, no vino a los cristianos. ¿Puede entender esto?
Dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y llueve sobre buenos o malos. No hace muchas cosas. Dios dice en este tiempo, escuche, Dios dice en este tiempo, este es tiempo de manifestación de todas las cosas. Dios dice, hoy es tiempo de manifestación de todas las cosas. Entonces, todo el mundo, cristiano, no cristiano, judío, musulmanes, se sujetan a la voz profética del cielo. Entonces se manifiestan los masones, se manifiestan las mujeres feministas, se manifiestan los ecologistas, se manifiestan los piqueteros, se manifiestan todo menos la iglesia. Todo lo que estaba oculto, como la masonería, sale a la luz. ¿Por qué? Porque responde a un tiempo profético. Dios hace una cosa. Ahora, la interpretación del tiempo es lo que cambia. Entonces, Dios hace salir un sol, solo un sol, sobre buenos y malos. Los que están acá, gobernados por el espíritu del mundo, van a darle una interpretación a ese sol. Es, qué sé yo, el astro rey, es que sea. Cada uno le da su interpretación. Alguna creencia pagana dirá, es el dios sol. Inti, Ra, qué sé yo. Otro, un hijo de Dios, puede ver a Dios en esa creación y decir, tiene gloria porque refleja la gloria de mi creador. Y cuando vos estás de este lado dice que la creación habla de Dios. Entonces, el sol es el mismo. La interpretación que yo le doy es según donde esté parado. Acá o acá. Entonces Dios dice, es tiempo de que todas las cosas sean redimidas. Todas las cosas sean redimidas. Y es tiempo, el tiempo está cerca de que la manifestación de los hijos traiga a la creación de la vanidad a la libertad gloriosa de Cristo. Es tiempo, se acerca, lanza ese tiempo sobre la tierra. Entonces todos lo escuchan ese tiempo, todos lo oyen, todos lo perciben y cada uno lo ejecuta como entiende, según el sistema de decodificación, o el Espíritu Santo o el espíritu de este mundo. Entonces los ecologistas dicen, yo entiendo que solamente los seres humanos, los hombres, vamos a poder redimir la creación. ¿Y eso de dónde lo sacaste? No sé, pero es tiempo de que nos manifestemos. Entonces salen a la calle, se manifiestan con pancartas para redimir la creación. La motivación es buena, porque oyeron la voz del mismo Dios que dijo es tiempo de manifestación. Solo que se manifiestan satanizados, sin Dios. Y la iglesia, que oímos este mensaje, también decimos, es tiempo en el cual los hijos van a manifestarse para libertar a la creación de la esclavitud a la libertad gloriosa de Cristo. Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿no? La que se viene. Religión, al medio. Creo que un profeta dijo que se viene el tiempo de la manifestación de los hijos para libertar a la creación. Vamos a manifestarnos. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo nos vamos a manifestar? Vamos a salir a la calle con pancartas y vamos a manifestarnos en contra de aquello. No entendiste nada. Porque entendiste la revelación, pero la manejaste como la manejan los que no tienen a Dios. Y elegiste la manifestación incorrecta. La religión es la mezcla de las dos. Es alguien que entiende más o menos lo que pasa y que quiere hacerlo de la forma de los que no entienden las cosas que pasan. Se viene el tiempo de hijos que entiendan. ¿Cómo nos vamos a manifestar los hijos? ¿Cuál fue el rasgo fundamental del hijo? Obediencia. Obedecer. Eso va a producir una manifestación de los hijos. Esa es la manifestación de los hijos. No hijos que salgan con pancarta a hacerse los rebeldes. ¿Rebeldes con quién? Si tenemos la verdad. Entendimiento espiritual de las cosas. Es tiempo para toda la tierra de manifestación. Y todo se está manifestando. Créame que todo se está manifestando. Y todo se está reuniendo debajo de algo. ¿Debajo de quién nos vamos a reunir su iglesia? Porque ellos también quieren redención. Las mujeres feministas quieren salir de la violencia de sus hombres, de los maridos. Y Dios me decía, la motivación es correcta porque no es parte de mi diseño original que la mujer esté debajo del hombre. El diseño original era que era ayuda idónea. Luego de la caída, la ley que ajustició eso fue aquella que dice que ahora su deseo
iba a estar para su marido y que no se iba a enseñorear de él. O sea que cuando ellas se manifiestan, están buscando redimirse. Porque saben que esa posición no es correcta. Y claro que no es correcta porque no es mi diseño original. Pero no saben cómo hacerlo porque lo hacen sin mí. Y hay un solo camino de redención. Y la respuesta la tenemos nosotros. ¿Y qué hacemos con eso nosotros? Manifestémonos en contra de la feminista religión. No es por ahí. Obediencia. Si en última instancia el diseño de redención de la mujer después de la caída fue que obedezca al marido, no. En la obediencia está la redención. ¿Para qué vino Cristo? Para que ahora puedas obedecer lo que antes no podías. Para que ahora tus ojos sean abiertos y puedas ver lo que antes no veías. Para que puedas entender lo que antes no entendías. Él habilitó un tiempo donde hoy sí es posible obedecer. Hoy sí es posible que nos manifestemos mediante la obediencia para redimir todo lo que cayó en desobediencia. Amén. Hay mucho para hablar, pero voy a dejar acá. Gracias, papá. Y hoy como iglesia, una vez más decimos, queremos más de tus pensamientos. Queremos más de tu sabiduría guardada, oculta y reservada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Reconocemos que nada somos sin vos. Nada somos sin vos. Nada podemos sin vos. Nos comprometemos a ser obedientes. Obedeceremos a aquellos que tienen título de autoridad sobre nosotros, porque entendemos que detrás de esa obediencia somos espirituales. Porque cuando obedecemos, cobramos los rasgos y características del Hijo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy nos negamos a nosotros mismos en el nombre del Hijo. Negamos nuestros conceptos, preceptos y argumentos para someterlos todos debajo de tus pies. Porque hoy, como en el Getsemaní, el Hijo, queremos conocer tu voluntad. Porque queremos que nuestra comida y nuestra bebida sea hacer la voluntad del Padre. Porque queremos ser entrenados en este tiempo en obediencia. Porque queremos colaborar y contribuir en tu reino para que el tiempo llegue a su fin. Para que todo lo que fue desalineado, descarriado y se alejó de tu presencia pueda reunirse debajo tuyo. Te damos gloria y honra. Te alabamos, te exaltamos, ponderamos tu nombre. Decimos que no hay nada más grande que vos, que el lugar que tenés es tuyo, te lo ganaste por derecho de Dios y de Creador. No queremos tu lugar, queremos ser tus hijos, queremos el lugar de hijos, queremos aprender a mirarte y a caminar viendo todo lo que haces. Queremos mostrar al Padre y mostrar al Hijo. Queremos alcanzar la estatura del varón perfecto y lo vamos a hacer con obediencia. Padre, que podamos negarnos a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Hoy entregamos todos los preceptos y conceptos que absorbimos en la religión. Los entregamos y no los queremos en el nombre de Jesús. Todos los conceptos que aprendimos en el mundo, no los queremos. No hay riqueza fuera de ti, no hay hermosura fuera de ti, no hay sabiduría fuera de ti. Nos negamos a nosotros mismos, negamos nuestra herencia de pecado, no la queremos. Y nos sumergimos y nos metemos en las aguas de la unidad, en las aguas de Cristo, en Cristo mismo. Y en Él nuevas son todas las cosas. Entrénanos, es un tiempo de voracidad en el entrenamiento de la verdad. Queremos más, no queremos ser saciados de tu agua. Queremos más luz, queremos más justicia, más paz, más gozo. Queremos que tu reino se manifieste y se exprese. Queremos ser canales de luz, queremos ser sal sobre la tierra. No nos dejes, Padre. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. Perdona la altivez de nuestro corazón. Renegamos de la semilla satánica, no la regaremos más. No queremos de su fruto. Devolvemos esa semilla al autor de esa semilla. Nos enderezamos en tu justicia. Tomamos de Cristo, comemos de Él. Él es la semilla del pan vivo, del pan eterno, del pan de justicia. Nos saciamos en ti. Nada queremos fuera de ti. No queremos nombre fuera de ti. Nuestro nombre está escrito en el cielo.
No queremos aplausos, te lo damos en el nombre de Jesús. Todos nuestros aplausos son para ti. Todas nuestras honras y glorias son para ti. Entregamos nuestras generaciones. No queremos que sean formadas como nosotros. Las rescatamos del lugar de oscuridad y las ponemos en la expresión y la manifestación de la obediencia y la verdad y la vida. Las encaminamos en el camino de la verdad para que lleguen corriendo al Padre. Padre, recibe el fruto de nuestras entrañas, fruto de hijos que hemos entendido que nos desviamos, pero que hoy estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Danos entendimiento y sabiduría para que como cuerpo podamos expresarte, para que podamos manifestarte en todo lo que hacemos. Ya basta de una iglesia metida en cuatro paredes, una iglesia que te exprese en todo lo que hace. Amén. Amén. Es tiempo de que entregues, dice el Señor, todos los argumentos que te alejan de mí. No te vayas de este lugar sin entregar esos argumentos. Son argumentos de muchos años que cosechaste por haber habitado sin Él. Y aprendiste cosas que el trauma te enseñó. El trauma te enseñó a esconder. El trauma te hizo egoísta. El trauma te hizo avariento. El trauma te hizo que pienses solamente en vos. El trauma trajo sobre tu vida argumentos. Esa semilla crece en la herida del trauma. La semilla satánica crece en la herida del trauma. No hay redención fuera de Él. Repetite, no hay redención fuera de Él. No hay redención fuera de Él. Aunque el mundo me ofrezca 1000 redenciones, no hay redención fuera de Él. Aunque el mundo te quiera poner título de que sos alguien, porque tenés dinero o belleza física, o porque haces bien las cosas, el cielo dice: sos mío, sos mío. Y solamente sos alguien cuando estás conmigo. Por el precio que yo pagué por vos, eso dice el Padre. Tu valor es Cristo, Cristo mismo. Cristo viviendo en justicia, resucitado, sepultado, resucitado y habitando en los lugares celestiales hoy. Hay moradas esperando que habites, moradas celestiales esperando que las habites. Salí del trauma, en el nombre de Jesús, salí del trauma. Yo quiero saber mi nombre en el cielo. Y toda tormenta se sujeta. Reina, no te vayas hoy, no te vayas con tu argumento. No te vayas con tu argumento. Déjalo acá. Al príncipe de paz, el universo gira en torno a ti. Toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Y toda tormenta se sujeta a ti. Mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz, y toda tormenta se sujeta a ti. Mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el
el centro y para siempre, y el universo te adora solamente a ti, y tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo, y tú eres el centro y el universo te adora, y toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad, al príncipe de paz, y toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad, al príncipe de paz. Tú lo ordenas todo, y tú lo ordenas todo, y solamente tú eres el centro, y todo vuelve a ti, Señor, y el universo te adora a tus pies, siempre solo a tus pies, solamente tú lo ordenas todo, y tú lo ordenas todo, tú eres el centro y para siempre el universo te adora, y tú lo ordenas todo. Y tú eres el centro y el universo te adora, porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es El estruendo del mar, firme su trono es por la eternidad. La creación cantará, porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar, firme su trono es por la eternidad, la creación cantará, porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar, firme su trono es por la eternidad, la creación cantará, tú lo llenas y tú lo llenas todo, y tú eres el centro y el universo te adora.
Ha sido un día largo para muchos, para muchas, pero tan largo como bendecido día. Y si hacía mucho tiempo que permanecíamos en tiempos de adoración y solamente nos postrábamos delante de Dios, quizá era para que un día como hoy el Señor traiga una palabra tan nutritiva como esta. Yo digo, cuando lo escucho, Pablo, necesito meses para elaborar lo que vio y lo que soltó. Son como 4 predicaciones en una, más o menos. Pero decidí hacer algo, no tratar de entender, sino de obedecer. Los discipuladores esta semana vuelven a bajar palabra.